En esta perspectiva, imagino que todos los bancos estáis no solo mirando al 2020, que es un año más o menos bastante claro, ¿no? Sí, Estáis así es. mirando también al 2021, ¿no? Que seguramente es un año que se comparará con un 2020 bastante malo, ¿no? Entonces, Ujú. es bastante, imagino, fácil pensar a un crecimiento de todas las economías a nivel mundial, pero claro, sobre una base bastante mala, ¿no? Sí, Entonces, ¿qué nivel de recuperación respecto a donde estábamos antes, en el mm. 2021? Bueno, pues efectivamente en 2021 pues esperamos un crecimiento bastante elevado, pero sobre una base muy inferior. Estados Unidos podría crecer entre el 3 y el 4, la eurozona alrededor del 6%, China podría volver a crecer entre el 5 y el 6%, la economía mundial un 5%, incluso España, sin considerar, fíjate, yo creo que esto son buenas noticias, ¿no? Incluso sin considerar el impacto que puedan tener este fondo de recuperación europeo, la economía española podría crecer perfectamente un 7% el año que viene, siempre bajo un supuesto muy importante, y es que en 2021 disponemos de una vacuna efectiva que permite la normalización de la actividad económica, ¿no? Pero yo creo que cada vez las noticias pues, hacen que ese escenario sea el más probable, ¿no? Bien, ¿esto dónde nos dejaría? Bueno, pues a pesar de ese fuerte crecimiento económico como se hace sobre una base inferior, todavía algunas economías no recuperarían el nivel de actividad previo a la crisis económica que ocurriría esto posiblemente en el 2022, ¿no? Y incluso en el 2022, pues la mayor parte de las economías todavía estarían lejos incluso de la senda de crecimiento que hubiéramos tenido en todas estas grandes áreas económicas, Estados Unidos, eurozona, China, la economía mundial, si no se hubiera producido la crisis del coronavirus. Es decir, si estas economías hubieran seguido creciendo al ritmo al que venían creciendo en el año 2018 o 2019. Por lo tanto, se abre ahí una brecha que va a costar cerrar, pero que va a depender de los propios países, de sus propias economías, obviamente de todo el tejido productivo, de todos los gestores de política económica, pero también de las empresas, de la capacidad que tengan para volver otra vez a esa senda inicial. O sea que un poco depende de dónde nos pongamos el objetivo. Si el objetivo es volver a donde estábamos a finales del 2019, eso es algo que puede ocurrir en muchas economías a final del año que viene, principios del 2022. Si el objetivo es volver a la senda que hubiéramos tenido si no hubiera habido la crisis, todavía tardará más y ni siquiera está asegurado, ya que esto dependerá de cómo de bien hagamos Claro. las cosas. Por eso hablamos de transformemos este reto como una oportunidad para resolver algunos de los problemas estructurales que tenemos particularmente en algunas economías, ¿no? Como Sí, en sí, el como caso de decías tú, España. que teníamos también, independientemente del virus, ¿no? Eh, Así es. este panorama, bueno, es bastante, decimos, claro, ¿no? Como tú lo has contado, pero quiero saber si tiene en cuenta dos factores de los cuales se está hablando, pero no sé si están dentro del marco de vuestra previsión. Ahora, el primer factor son las elecciones americanas. Hemos visto que en esta fase, por ejemplo, la política monetaria, hablaste tú antes, ¿no? de la Fed, ha cambiado en una manera bastante rasegurante, ¿no? Raseguradora en el sentido que no van a aumentar los tipos de interés. Así es. De la otra parte, el dólar se ha debilitado mucho en estos meses, últimas semanas, yo diría, ¿no? Y al mismo tiempo existe, como decía, las elecciones americanas que si confirman a Trump, confirmarán más o menos su política económica. Si llega el Partido Demócrata al gobierno,
¿qué va a pasar en términos de política económica, de política monetaria y sobre todo de política internacional? Porque yo creo que la diferencia entre la política Trump y la política Biden estaría en la política internacional. Ecco, el segundo, luego te adelanto la otra pregunta, es el Brexit, porque nos hemos olvidado en el fondo con esto del coronavirus del Brexit y en realidad no está ningún acuerdo y el riesgo de no tener acuerdo, de tener un Brexit sin acuerdo, cada día se hace más evidente, ¿no? Entonces, esos dos factores pueden cambiar en parte lo que tú has contado. Sí, sin duda. Hoy por hoy los mercados lo que están es previendo que la probabilidad de victoria de Biden es ligeramente superior o significativamente, dependiendo de las encuestas, significativamente superior a la de Trump. Y como muy bien decías tú, por supuesto habrá cambios en términos de política nacional, en términos de gestión de la propia política fiscal en Estados Unidos, pero sobre todo yo creo que donde más claros van a ser esos cambios es en el terreno de la política internacional. Obviamente, pues las expectativas son que va a haber menos confrontación, principalmente con los aliados, ¿no?, naturales de Estados Unidos, el caso de Europa, ¿no? Esto no va a ocurrir con Biden y creemos que va a aumentar la probabilidad de llegar a acuerdos con China, sin que eso impida que el gobierno americano sea duro cuando lo tenga que ser, ¿no? Es decir, yo creo que también se ha aprendido mucho con la experiencia de estos últimos años y también se ha visto que la globalización no se podía estar gestionando como lo hemos hecho hasta ahora, ¿no? Por lo tanto, esa parte claramente la estamos teniendo en cuenta, ¿no? Con coordinación de políticas a nivel internacional, seguramente el mundo se puede recuperar antes y puede crecer más que en un escenario de confrontación y de tensiones geopolíticas, ¿no? Claramente. Con respecto al Brexit, pues ocurre 3/4 de lo mismo. Lamentablemente no tenemos acuerdo. La falta de acuerdo perjudicaría sobre todo a la economía del Reino Unido, pero también perjudicaría al resto de países en menor medida, pero también va a perjudicar a la Unión Europea. Lo haría claramente también en el caso de España. Por lo tanto, son malas noticias. Nosotros seguimos apostando, a pesar de que cada día es más difícil, a que el pragmatismo termine imponiéndose y que se produzca, sin un acuerdo, si algún tipo de demora en el proceso de negociación, en la medida que no hemos avanzado, en este caso posiblemente por causas exógenas que tienen mucho que ver con la gestión de la crisis sanitaria, de la crisis del coronavirus y todas las consecuencias económicas que ha tenido. Lo lógico, lo racional, el sentido común lo que nos dice es que debería imponerse esa lógica y que no debíamos llegar a un proceso de confrontación y de salida abrupta del Reino Unido del área comercial de la Unión Arancelaria en la que en estos momentos se encuentra. Va. Muy bien, Rafael. Nada, yo creo que hemos tocado todos los puntos claves. No sé si tienes algo más que quieres añadir. Y si no, yo obviamente te agradezco muchísimo, como siempre, tu participación. Esperamos todos que los gobiernos acerten en las decisiones que tendrán que tomar para que las economías se recuperen y nada, y nos hablaremos en un otro momento para comentar la evolución de los próximos meses y esperando que será una buena evolución y por lo tanto
que seremos aún más positivos. Pero en el fondo, tu comentario no ha sido negativo, ha sido un comentario positivo siempre y cuando se tomen las justas medidas. Bueno, pues esperemos que así sea. Giuseppe, yo creo que todavía nos quedan meses y algunos trimestres difíciles, pero esperemos que incluso dentro de esta dificultad se vayan confirmando y se materialicen pues, estos escenarios que nos podrían llevar a esa recuperación que deseamos y efectivamente, luego, como muy bien decías tú, ¿no? Que los gobiernos y que también las empresas, sus gestores al frente, pues acierten con las decisiones que nos permitan pues, recuperar cuanto antes la riqueza perdida durante esta crisis. Exacto. Muy bien, entonces, una vez más, muchísimas gracias, Rafael, y un saludo a todos y nos veremos próximamente con otro ponente en algunas semanas. Muy buenas a todos. Gracias. Gracias, Rafael. Muy buenas tardes. Gracias. Muchas gracias y de nuevo un saludo a nuestros oyentes. Adiós. Gracias. Gracias.